Paul trabajó 25 horas en su trabajo la semana pasada. Esta semana trabajó 35 horas. En términos de porcentaje, ¿cuánto más trabajó esta semana que la semana pasada? Bueno, si trabajaba 35 horas esta semana y 25 horas la semana pasada. 35 menos 25 es igual a 10. Sabemos que trabajamos 10 horas más esta semana que la semana pasada. Pero se nos pregunta en términos de porcentaje cuánto más trabajó esta semana que la semana pasada. Para resolver el problema, necesitamos responder la pregunta, ¿10 es qué porcentaje de 25? Respondamos esta pregunta usando la ecuación de porcentaje por base. Es igual a la cantidad donde el porcentaje como símbolo de porcentaje, la cantidad es parte del todo y la base es la cantidad total. Porque la pregunta dice 10 es qué por ciento de 25, podemos pensar en esto como 10 es parte de 25. Por lo tanto, 10 es parte del total o la cantidad. 25 es la cantidad total o la base, y el porcentaje es desconocido. Usemos la variable p para porcentaje. Ahora escribamos la ecuación porcentual. ¿Cuál es el porcentaje, que es lo desconocido, multiplicado por la base que es 25 es igual a la cantidad, que es 10? P multiplicado por 25 es igual a 25p. 25p es igual a 10. Para resolver p, dividimos ambos lados por 25. Simplificando en el lado izquierdo tenemos una p o p es igual a este cociente. Busquemos este cociente en la siguiente diapositiva. Escribamos esto en forma de división larga, tenemos 10 25 porque 25 es mayor que 10, colocaremos un punto decimal a la derecha del 10, lo moveremos hacia el cociente y ahora podemos agregar 0 a la derecha, así que agregaremos un 0 y ahora determinaremos cuántos 25 en 100, que es 4. 4 por 25 es 100. Restando, las diferencias son 0, así que hemos terminado. 10 dividido por 25 es igual al punto 4 o 0.4. Pero queremos un porcentaje, por lo tanto, convertiremos el decimal a un porcentaje moviendo el decimal a la derecha 2 lugares, entonces 1, 2. Agregue un 0 que nos da 40%. 0.4 igual 40%. Lo que significa que Paul trabajó 40% más horas esta semana que la semana pasada. I hope you found this helpful. Espero que hayas encontrado esto útil.